Soy Alberico Barrios, un periodista. ¿Cómo están? Se habrán enterado que la iglesia uruguaya tiene a 2 curas, párrocos, clérigos, como se llame, acusados de abusos de menores, abusos sexuales. A mí me duele mucho, yo soy cristiano y soy católico, por tanto me duele mucho, pero yo creo que a esta altura era necesario que se saque a la luz pública estos infieles servidores de Dios. Lo malo fue que la cabeza de la iglesia uruguaya, Monseñor Sturla, salió a pedir perdón. Monseñor Sturla no debe pedir perdón. Monseñor Sturla lo que debe hacer es llevar de inmediato ante la justicia, mejor dicho, junto con los familiares o la persona abusada, a la justicia uruguaya, a estos párrocos, clérigos, curas o como se les llame. Me sorprende y me desagrada, yo diría me agravia, que la Iglesia Católica haya destinado un celular para recibir las denuncias o los avisos, porque las denuncias se hacen ante el tribunal competente, no ante la iglesia. No puede venir el remedio de donde viene la peste. Entonces es impropio que la iglesia haya destinado a la segunda autoridad más importante del Uruguay de la Iglesia Católica, que no es el Monseñor Sturla, a avisarle a la población que hay un teléfono para conversar y no sé qué más acerca de los presuntos abusos de estos clérigos de la Iglesia Católica respecto de niños o de personas en general, abusos sexuales. Es lamentable y es inadmisible que la Iglesia Católica del Uruguay pretenda puentear a la justicia uruguaya. En todo caso, después que algún clérigo fuera condenado por delitos sexuales, porque les recuerdo a todos que ni los curas, ni los párrocos, nadie, excepto el nuncio apostólico, esa personalidad que representa al Vaticano, es la única en el Uruguay que tiene inmunidad absoluta, como la tienen todos los embajadores de todos los países del Uruguay. Frente a la ley, el único religioso que tiene inmunidades absolutas, es decir, no importa el delito que cometa, no se lo puede juzgar en Uruguay, es el nuncio apostólico, que por cierto vive a 20 metros de mi casa por la vereda de enfrente. Pero todo el resto de los integrantes de la Iglesia Católica deben y pueden ser sometidos a juicio en nuestra justicia. La Iglesia Católica no puede pretender que las personas abusadas ahora, mucho menos, o antes, porque esos delitos prescriben, es decir, pierden vigencia su denuncia, le avisen a la Iglesia Católica para que ésta haga el juego de la mosqueta, que es cambiar un cura de un lugar para otro para que siga haciendo daño en el otro lugar, porque es un problema psicológico grave que tienen todos los curas que abusan de los niños o de las mujeres o de quien sea, sexualmente hablando. Es un problema psicológico, van a seguir causando el mismo daño en otro lugar, o sea, trasladan el problema, lo cual es gravísimo. Así que yo aliento a los cristianos católicos de buena fe a no llamar nunca a ese teléfono, a menos que ya hayan denunciado ante la justicia. Basta con ir a cualquier seccional diciendo que quiere denunciar a un cura que abusó, según la persona, de un niño, de una anciana, de una mujer, de un varón, que abusó sexualmente. Este le da cuenta al juez y el juez dispone la conducción o la citación, según corresponda, del cura abusador del caso. Pero no es la iglesia quien debe juzgar. Mejor dicho, administrativamente sí, porque la iglesia tiene poder sobre los curas párrocos que están destinados a uno u otro lugar en el Uruguay. Pero generalmente lo que hace es amonestarlo
Supongo que tendrá una hoja de servicios y terminan cambiándolo de parroquia, lo cual hace que el daño se expanda y se transmita a otra iglesia en otro lugar. Eso no puede seguir sucediendo. La Iglesia Católica tiene que entender que no es como la FIFA, que amenazaba con desafiliar al país que llevara un problema ocurrido dentro del fútbol a los tribunales. Aquí en Uruguay existe una justicia y está por sobre todos nosotros. Cuando ocurre un hecho del cual usted tenga conocimiento, que involucre a un cura, que haya abusado de cualquier persona en el sentido sexual del término, o aún en otro sentido, es decir, que se extralimite respecto de las funciones y de la asistencia espiritual que usted espera de esa persona, puede y debe denunciarlo, pero debe hacerlo frente a la justicia del Uruguay, no frente a la Iglesia, que no es un tribunal de justicia. Aquí no estamos en el Vaticano. Este es el Estado uruguayo el que va a decidir si ese cura es culpable o no es culpable. Y de ser culpable va a ir a la cárcel como cualquier hijo de vecino. Porque aquí lo único que se respeta, según el artículo 5 de la Constitución, según recuerdo, es la libertad de culto. No hay impunidad para ningún clérigo. No tienen inmunidades y no tienen fueros. Son, a los efectos de la justicia, como cualquier hijo de vecino. Reitero, hizo muy mal la Iglesia Católica al pretender, o por lo menos inducir, a las personas perjudicadas por estos curas infieles respecto de la Iglesia. Hizo muy mal al inducir a las personas a llamar a ese número, que además es un celular, ni siquiera tiene una sede fija, y por teléfono, en lugar de por lo menos alentarlo a que por una carta por escrito denuncien a la persona frente a la Iglesia para que ésta tome los recaudos, que en principio sería separarlo de inmediato del ejercicio del ministrazgo que inviste. Pero antes de eso hay que informar a la justicia. No le corresponde a usted, ni a mí, ni a la Iglesia decidir si es cierto o no. Basta con una sospecha fundada. Usted va al juzgado de su pueblo, ciudad o localidad donde viva, y si no tiene una dependencia judicial, va a la policía y le dice que quiere denunciar una conducta de un párroco o cura o clérigo que le parezca que es impropia, y allí dirá sus razones. La justicia informará al juez y el juez determinará. El juez, la justicia del Uruguay, no la Iglesia. Pero esta es mi opinión como cristiano católico. ¿Cuál es la suya?